Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Comenzó su carrera de bandido. En cada golpe que daba se hacía el desaparecido. Cuando llegó a la laguna, robó estación de Horizonte. Desde entonces lo seguían por los pueblos y los montes. Allá en el noroeste, entre Tirso y La Boquilla, se encontraban acampadas las fuerzas de Pancho Villa. Gritaba Francisco Villa, el miedo no lo conozco. Que viva Pancho Madero y muera Pascual Orozco. Gritaba Francisco Villa, en su caballo tordillo. En la bolsa traigo plata y en la cintura casquillo. Hola a todos. Bienvenidos a una emisión más de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Tras habernos acercado en nuestro programa anterior a un trazo breve como el epífano, hoy iniciamos un nuevo ciclo de nuestras modalidades. Retornamos a la cartografía literaria para viajar esta vez hasta México. Escuchábamos al inicio del programa un corrido mexicano titulado En Durango comenzó, interpretado aquí por los Tremendos Gavilanes. Un corrido que relata la vida del legendario José Doroteo Arango, más conocido por su alias de Pancho Villa, una de las figuras más representativas de la Revolución Mexicana, y que en muchos otros corridos se hace referencia a su vida y a sus hazañas durante la Revolución. Los corridos han sido definidos como verdaderas crónicas de lo acontecido durante la Revolución, y como lo dijera Antonio Abitia Hernández, un estudioso del tema, los corridos son composiciones poéticas y a la vez narrativas histórico-populares. En muchas ocasiones, los corridos sirvieron también durante la Revolución como fuente informativa para todos aquellos que eran analfabetos y que querían enterarse sobre cómo se iba desarrollando la vida de los revolucionarios en la lucha de la revolución.
pero además eran también cantos que generaban unidad, ánimo e identidad entre los combatientes, en especial cuando se cantaba sobre las mujeres revolucionarias, también llamadas soldaderas o también conocidas como adelitas. Estas historias cantadas también tienen su espacio en Brevísimo y nos permiten ambientar este programa dedicado a todo aquello que México nos ha regalado, especialmente todo lo que tiene que ver con las brevedades. México ha sido un referente para el desarrollo de la minificción, pero esencialmente de lo que denominamos la brevedad. Escuchemos a nuestro compañero Andrés Correa referirse a una figura que es considerada un pionero de la brevedad en este país, Amado Nervo. Amado Nervo nació en Tepic, México, en 1870 y murió en 1919 en Montevideo, Uruguay. Interesados en las brevedades, referenciaremos un libro de difícil clasificación. Se trata del libro Plenitud, escrito en 1918, un año antes de su muerte, y que ustedes pueden encontrar fácilmente en Internet. Para algunos es prosa aforística, para otros poemas en prosa. Esta contaminación o hibridación de los géneros, filosofía, poesía, es sin duda una herencia bien recibida de los escritores románticos, los cuales intentaban abolir la separación entre los géneros literarios. Escuchemos una primera brevedad de Amado Nervo de este libro Plenitud. ¿Tienes miedo a la muerte? No lo tendrás después de que aprendas el bello secreto de esta vida inspirada. No es un libro de devoción, sino uno que inspira a la vida noble, la filosofía de la vida, que surge de la vida de un filósofo, parágrafos punteados que titilan como estrellas de una noche invernal. En su madurez de escritor, Amado Nervo hará más uso del borrador que del lápiz. Dirá Alfonso Reyes que Amado Nervo busca tanto la simplificación, la eliminación de adornos, de oropeles, que terminará en el silencio. Preferirá en algún momento el balbuceo a la frase. Esta voluntad de despojamiento, para usar la expresión de Milán Kundera, inclinará a Nervo hacia el aforismo. Escuchemos otra brevedad del libro Plenitud, que sin duda da cuenta de la formación religiosa y dualista de nuestro poeta. Nada está lejos de ti. Nada está lejos de ti. Las distancias, ¿qué importan las distancias? Bien sabes que las distancias son solo para tu cuerpo. Tu alma se halla cerca de todas las cosas. Más aún, tu alma está en la esencia misma de todas las cosas. Sin tu cuerpo, ni la luz con sus 300.000 kilómetros por segundo de velocidad igualaría al vuelo de tu pensamiento. Si bien se mira, todo se encuentra a tu alcance. No hay estrella a la que no puedas llamar tuya. Mueve tu pensamiento con libertad absoluta. Acostúmbralo a los altos vuelos progresivos. Intenta el récord de altura. Déjale ir y venir a través del universo. Cada día te darás así más cuenta de la apariencia y la mentira de tu jaula. Con la noción de tu libertad inmensa aumentará tu apetito de posesiones eternas. Y hay, por cierto, una posesión que se te ofrece a cada instante y que no tiene límites, la posesión de Dios. Acéptala. Terminemos esta fugaz visita al escritor mexicano con una descripción que el mismo Alfonso Reyes haría a propósito de su inclinación hacia las formas breves, sean madrigales, epigramas o simples fragmentos. Dice Alfonso Reyes: su maestría de palabra viene de cierta depuración de las ideas y tiene por caracteres dominantes la brevedad y la transparencia. El escritor de prosa que hay en Amado Nervo ha influido al fin en el poeta. Hace años que viene desarrollando en páginas breves ciertas ideas del ensayista curioso.
En otros el arte disfraza, en él desnuda. Otro de los referentes mexicanos en el marco de la minificción es Julio Torri. Escuchemos a nuestra compañera Erika Arango, quien nos ilustrará sobre la vida y la obra de este importante autor mexicano. Julio Torri Maínez nació en Saltillo, Coahuila, el 27 de junio de 1889 y murió en Ciudad de México el 11 de mayo de 1970. Fue un escritor, maestro y abogado mexicano, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Fue fundador y jefe del Departamento de Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública y después director del Departamento Editorial. En reconocimiento a su alta calidad literaria, la librería del Centro Cultural Universitario de la UNAM lleva su nombre, así como el Premio Nacional Mexicano de Cuento Breve, organizado por el Fondo Editorial Tierra Adentro y el Instituto Coahuilense de Cultura. Entre sus obras se encuentran títulos como Ensayos y poemas, De fusilamientos y La literatura española. Póstumamente fueron publicados Diálogo de los libros, El ladrón de ataúdes y Epistolarios. A continuación, leeré un texto del autor. Literatura. El novelista, en mangas de camisa, metió en la máquina de escribir una hoja de papel. La enumeró y se dispuso a relatar un abordaje de piratas. No conocía el mar y, sin embargo, iba a pintar los mares del sur, turbulentos y misteriosos. No había tratado en su vida más que a empleados sin prestigio romántico y a vecinos pacíficos y oscuros. Pero tenía que decir ahora cómo son los piratas. Oía gorgojear a los jilgueros de su mujer y poblaba en esos instantes de albatros y grandes aves marinas los cielos sombríos y empavorecedores. La lucha que sostenía con editores rapaces y con un público indiferente se le antojó el abordaje. La miseria que amenazaba su hogar, el mar bravío. Y al describir las olas en que se mecían cadáveres y mástiles rotos, el mísero escritor pensó en su vida sin triunfo, gobernada por fuerzas sordas y fatales, y a pesar de todo, fascinante, mágico, sobrenatural. Y es que mucho antes de que en la literatura latinoamericana abundara el cuento mínimo, el microcuento o la microficción, los relatos súbitos, Julio Torri, miembro del grupo Los Ateneístas, hacía circular ya en 1917 el libro Ensayos y poemas, que en realidad no contenía poemas ni ensayos a la manera tradicional, sino textos cuya indudable hibridez genérica ha de haber preocupado a los puristas de la época. La brevedad es el rasgo de Torri y lo ha convertido en el padre, el precursor o el antecesor de los minitextos de nuestros días. Incomprendido entonces, sus amigos le decían cuentagotas, el escritor que no escribe, según refiere el blog de antología virtual de minificción mexicana. Y para finalizar mi intervención, otro texto de Torri. A Circe. Circe, diosa venerable, he seguido puntualmente tus avisos, mas no me hice amarrar al mástil cuando divisamos la isla de las sirenas porque iba resuelto a perderme. En medio del mar silencioso estaba la pradera fatal. Parecía un cargamento de violetas errantes por las aguas. Circe, noble diosa de los hermosos cabellos, mi destino es cruel. Como iba resuelto a perderme, las sirenas no cantaron para mí. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Enigma, de Edmundo Valadez. En el sueño, fascinado por la pesadilla,
me vi alzando el puñal sobre el objeto de mi crimen. Un instante, el único instante que podría cambiar mi designio, y con él mi destino y el de otro ser, mi libertad y su muerte, su vida y mi esclavitud. La pesadilla se frustró y estuve despierto. Al verme alzando el puñal sobre el objeto de mi crimen, comprendí que no era un sueño volver a decidir entre su vida o mi libertad, entre su muerte o mi esclavitud. Cerré los ojos y asesté el golpe. ¿Soy preso por mi crimen o víctima de un sueño? Escuchábamos en voz y ambientación de Edwin Solórzano un minicuento llamado El Enigma, de Edmundo Valadez. Fundador en 1939 de la revista El Cuento, la cual fue una publicación especializada en la narración breve, que contó entre los miembros de su consejo de redacción con algunos de los escritores mexicanos más reconocidos. Desde el mes de mayo de 1964, y aún bajo la dirección de Edmundo Valadez, la revista comenzó una segunda época y alcanzó a publicar 150 números, siendo el último en diciembre de 1999. Aparte de divulgar la obra de cuentistas de todo el mundo y todas las épocas, la revista siempre incluía textos teóricos sobre el cuento, reseñas, biografías de los autores y recomendaciones de libros. En 1981, la revista recibió el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Divulgación Cultural. En febrero de 2016 se anunció la digitalización del archivo completo de la revista bajo la supervisión del escritor Agustín Monsreal, quien formó parte del consejo de redacción de la revista. Incluía bloques de narraciones muy breves, con una extensión no mayor a unos pocos párrafos, llamadas minificciones. Poseía además un bloque denominado La Caja de Sorpresas, el cual se dedicaba a la colección de minificciones de autores consagrados, y otro bloque que se dedicaba a las narraciones enviadas por los lectores. De esas narraciones se seleccionaba una en cada número para ser premiada. Escucharemos también en voz y ambientación de Edwin Solórzano una de esas narraciones ganadora y publicada en el año de 1973 de la autora Elena Milán, El Pulpo. Insolismos, por Elena Milán. El pulpo. El pulpo extendió sus brazos. Era un pulpo multiplicado por sí mismo. Carlota lo miró horrorizada y corrió a la puerta. Maldita costumbre de encerrarse con llave todas las noches. ¿En dónde la habría dejado? Regresó a la mesita. La llave no estaba ahí. Se acercó al tocador. En ese momento se enroscó en su cuello el primer tentáculo. Quiso retirarlo, pero el segundo atrapó su mano en el aire. Se volvió tratando de gritar, buscando a ciegas algo con que golpear esa masa que la atraía, que la tomaba por la cintura, por las caderas. Sus pies se arrastraban por un piso que huía. El pulpo la levantaba. Carlota vio muy de cerca sus ojos enormes. Era sacudida, volteada, acomodada, y recordó que entre aquella cantidad de brazos debía haber una boca capaz de succionarla. Se refugió en su desmayo. Al volver a abrir los ojos, se hallaba tendida en la cama. Un tentáculo ligero y suave le acariciaba las piernas, las mejillas. Otro jugaba con su pelo. Carlota comprendió entonces y sonrió. En México, el país que visitamos hoy, la radio también se ha vinculado con la divulgación de brevedades literarias. Un ejemplo de ello es el programa radial titulado El peso exacto de un colibrí. El peso exacto de un colibrí es una serie de podcast de la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta, hasta la fecha, con más de 550 emisiones que oscilan entre 2 y 4 minutos de duración.
son interpretaciones sonoras de microrrelatos en español, comentados por expertos en el tema o por los mismos autores. A continuación, escucharemos uno de los podcasts de este proyecto radial. Este contenido fue tomado originalmente del sitio oficial de Radio UNAM. El peso exacto de un colibrí. La minificción en cuentos, poemas y leyendas. En tiempos de siembra, mis tíos llevaban a las vacas al cerro. Las contaban, vacunaban y les daban sal. Muchas veces se quedaban a dormir junto a ellas. Un día fue con ellos un muchacho. Por la noche lo vieron caminar dormido. Fueron por él preguntándose si era sonámbulo y lo despertaron. Él estaba espantado. Como no terminaron de vacunar a los animales, se volvieron a dormir allí. Pero ellos sentían algo raro. Se acostaron y un rato después, de repente, alguien gritó para despertarlos. Vieron al muchacho elevado del suelo. Todos corrieron a bajarlo. Estaba bien dormido. Lo despertaron. Esa misma noche, ensillaron a los caballos y se fueron al pueblo. Ellos piensan que la bruja se quería llevar al muchacho. El muchacho, Xóchitl Reyes Santillán, érase una vez un dios jorobado. Cuentos, poemas y leyendas de Tepozotlán en la voz de niñas, niños y jóvenes de los pueblos altos. Ediciones Periféricas, México 2019. Lorel Manzano y Juan de Dios Maya, coordinadores. Una de las características que tienen los cuentos, poemas y leyendas de este libro es que la mayoría provienen de una vasta tradición oral. Incluso me atrevo a pensar que algunos de ellos vienen de cuentos y leyendas de la cultura otomí. Estamos hablando casi de 3,000 años de tradición oral continua y que pudimos llevar ya a un libro, a algo escrito. Ahí hay una transición importante entre los mitos y leyendas que se van pasando de padres a hijos, de generación en generación, y pudimos por fin llevarlos a lo escrito. Y como bien decías, Mauricio, el peso exacto de un colibrí tiene como objetivo difundir la minificción escrita en español, a través de microrrelatos radiofónicos, producciones en formato realmente corto, donde se realizan interpretaciones sonoras de diversos escritos de este tipo, de diferentes autores y temáticas, lo que nos permite escucharlas en cualquier momento o lugar, mientras continuamos aprendiendo sobre las diferentes formas breves en la literatura. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Cenizas en casa, de Carlos Mario Garcés Toro. Mi amigo People había muerto en Estados Unidos y su última voluntad fue que me entregaran sus cenizas. Cuando me las entregaron, lo hicieron en una pequeña caja de madera tallada en los bordes con una especie de arabescos. Respirando hondo y meditando durante días sobre el deceso del amigo, finalmente puse la pequeña caja en una esquina de la mesa principal de la sala, hasta olvidarme por momentos de ella. Una noche invité a unos amigos y amigas a una fiesta en la casa. La fiesta fue un desfogue que se prolongó en medio de la embriaguez hasta la madrugada. Al despertar, con una resaca de los 1000 demonios, pude comprobar que la caja con las cenizas de People estaban regadas sobre el tapete, pisoteadas en medio de huellas de baile, de colillas, cajetillas arrugadas, cáscaras de limón, agua regada, vómito y restos de un polvo que se echaron la flaca Adriana y el Polilla cuando todos dormíamos. Me incorporé, ya los demás se habían marchado, y tomando la escoba empecé a barrer los restos de cenizas de People, de su piel, de su bello rostro, de esa sonrisa enternecedora, de sus ojos de noche estival, y no sé si también barrí su alma. Entonces pensé en la señora del servicio que riendo barrió los restos del señor Samsa. A veces creo que la tierra es un enorme ataúd lleno de cenizas.
Escuchábamos en voz de nuestro compañero Álvaro Tangarife un relato de uno de nuestros oyentes, Carlos Mario Garcés, a quien agradecemos por habernos enviado su cuento breve. Los invitamos a ustedes también para que nos envíen sus textos de máximo 1 minuto de duración en audio o de 200 palabras como máximo en caso de que prefieran enviarlos escritos, los cuales podrán ser leídos en nuestros próximos programas. Pueden escribirnos a nuestro correo brevísimo2020@gmail.com y visitarnos en nuestras plataformas de Facebook e Instagram Brevísimo 2020. También los invitamos para que visiten nuestro canal de YouTube Brevísimo, donde podrán encontrar este y otros programas anteriormente emitidos. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa, Erika Arango, Andrés Correa y Álvaro Tangarife. Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas Volamos tu Imaginación nos aportó con un par de cuentos ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo, donde continuaremos transitando por tierras mexicanas. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.